Hola, ¿qué tal? Saludos, te habla tu amigo y pastor Rubén Novotny. Bienvenidos al podcast de tu iglesia Mother Church. Deseamos que estos mensajes sean de mucha bendición para tu vida y que juntos podamos experimentar el poder del Espíritu Santo, donde tu vida será transformada. Ahora sí, vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice así la palabra viva del Señor. Indiferentemente la versión que usted la lea es la misma palabra, ¿ok? Dice así: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Él en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza que en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Incline su rostro allí donde está. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesús, Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Señor, yo bendigo a cada una de las personas aquí presentes y con esta buena semilla declaro que cae hoy en tierra fértil, Señor. Y declaro que dará fruto en nosotros, repita conmigo, al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra viva del Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado, con la ayuda del Espíritu Santo, desenmascarando a un cobarde. Yo estoy seguro que aquí ninguno son cobardes, aquí todos son valientes y esforzados. Esto es para otros cobardes que me echaron el cuento allá afuera. Pero estoy seguro que esta palabra va a hacer mucho en nosotros, por si al caso en algún momento de nuestras vidas queremos entrar en ese temor, ¿ok? Y no me refiero al temor a Dios. Por aquí estuve investigando, es muy fácil ahora investigar, ¿ok? En el internet, la definición de temor. Y mira lo que dice, lo que es el temor. El temor viene del latín timor. Parece como inglés, pero es latín. Es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona. El temor, por lo tanto, es una persuasión, una sospecha o el recelo de un daño futuro que no existe. Imagínate tú lo que es el temor. O sea, el temor es prácticamente algo imaginario, ¿ok? Y es un sentimiento que a muchos de nosotros nos paraliza en cualquier momento. Por ejemplo, cuando usted va a altas velocidades y desea hacer un cruce, viene como ese miedo dentro de ti que te hace bajar la velocidad, porque tú crees que si vas a alta velocidad te vas a voltear. Ojo, que es lo más seguro. Pero entonces eso muchas veces a nosotros nos paraliza y nos evita ver bendiciones en nuestra vida, ¿ok? Vuelvo y repito, el temor a Dios es indispensable en nosotros porque ese temor a Dios es el que va a hacer que tú huyas de la tentación y huyas y salgas corriendo del pecado, ¿ok? El temor a fallarle a papá, ese temor de fallarle al Señor. Y el temor, quiero que sepan que es lo contrario a lo que es el amor. Temor, lo contrario es amor, ¿ok? Entonces es importante que usted identifique y cómo nosotros podemos darnos cuenta que el temor en nuestras vidas nos puede paralizar, vuelvo y repito, y nos puede condenar en el olvido y no poder recibir una bendición porque por el temor no nos movemos, por el temor no decidimos, por el temor del qué dirán no accionamos y eso lo que nos hace es atrasar y retrasar la bendición en nuestra vida. Entonces, si usted está sufriendo de temores injustificados, usted tiene que orarle al Señor porque eso es netamente espiritual. Todo en esta vida, todo absolutamente es espiritual y es importante que usted lo entienda. Obviamente los psicólogos no te van a decir esto porque ellos necesitan cobrar, pero en el ámbito espiritual es donde se mueven la mayoría de las emociones. ¿Por qué? Porque el temor no estaba manifestado ni siquiera al principio. Cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén,
¿quién le dijo, después que Eva cae con la manzana, se la ofrece a su marido, quién le dijo a ellos que estaban desnudos? ¿Cómo sintieron ellos el temor después que cometieron ese pecado? Nadie. Entonces quiere decir que todo está en la mente. Y yo quisiera que hoy usted colocara su mano en su cabeza. Colóquela aquí. Y diga, Señor Jesús, se va todo temor de mi vida. Amén y amén. Ojo, pero usted no va a decir, se va todo temor y me voy a ir a endeudar. Se va todo temor, voy a firmar la casa con el interés que esté. Se va todo temor porque el pastor dijo que no. Una cosa es que tú tengas conciencia de lo que estás haciendo, el temor a Dios, y todo lo contrario es que tengas un miedo ridículo que no te permite ver la bendición de Dios en tu vida. Y hoy vamos a aprender en estos minutos que voy a compartir contigo cómo el temor a nosotros nos ha frenado la bendición. ¿Ok? El temor te convierte en un paralítico espiritual. Hay gente con llamados maravillosos. Hay gente con dones y con talentos increíbles que por temor al cambio no accionan y no ven la bendición de Dios. Es decir, si Dios a mí me depositó algo maravilloso, yo tengo que colocarlo en las manos de Dios. Yo les quiero contar que en Venezuela, cuando yo recién me convierto al Señor, una de las cosas que a mí me apasionó cuando yo por primera vez comencé a ver lo que eran los caminos del Señor, yo recuerdo, incluso esta semana me hizo una videollamada, mi amigo Oliver Paredes, que donde quiera que esté, yo le envío bendición a él. Oliver Paredes, mi amigo, él tenía como 15 años y yo casi tenemos la misma edad, y yo me acuerdo que con él yo jugábamos béisbol, aunque usted no lo crea. Por ahí están los jugadores de béisbol, ¿verdad? ¿Dónde está el equipo de béisbol? ¿Dónde está el equipo de béisbol? Eso. Entonces, nosotros jugamos y él empezó a predicarme la palabra. Él fue la primera persona que a mí me comenzó a hablar de Jesús. Tenía 15 años, ya le estaba yendo a la iglesia, incluso él es músico, tocaba el saxofón, toca bajo, es músico integral, y él me invita a la iglesia. Y cuando él me invita a la iglesia, yo lo pienso porque mi papá, católico, apostólico y romano, tú sabes, esos, así como algunos de ustedes que están aquí, y yo respeto, ¿verdad? Porque yo sé que aquí hay algunos que son católicos y yo no tengo nada en contra de eso. Bienvenidos a nuestra iglesia. Nosotros tenemos aquí católicos que incluso se persignan cuando dan ofrenda y todo. No pasa nada. Lo importante es que el Espíritu Santo comience a obrar en ellos y que el Espíritu Santo se encargue de lo que tiene que hacer. Yo no soy Dios para estar cambiando a la gente. Ni yo soy Jesús y va a dar la vida por usted tampoco. Entonces es importante que usted entienda que el que va a transformar tu vida es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso en esta iglesia es bienvenido todo el mundo. Entonces, como yo digo, bueno, me imagino que mi papá no se va a enterar. Y yo escondido me fui ese fin de semana con mi amigo a la iglesia. Él me invitó, me dijo, dale, vámonos a la iglesia, que yo estoy seguro que te va a gustar, me dice él. Y como él sabía que a mí me gustaba la música, la batería, dijo, nada, por ahí me lo voy a ganar. Entonces, cuando yo llego a la iglesia, en pleno centro de Barinas, y entro, y cuando yo escucho, y yo veo, mira, a mí se me alumbraron los ojos, porque en mi vida, económicamente, en ese tiempo, yo no tenía para comprarme un instrumento. Y yo dije, esta es la oportunidad para yo, mire, tocar batería aquí. Y yo me gustó. Y de verdad que la iglesia es linda. Es una iglesia que ahora es multitudinaria en Barinas. Y en ese tiempo estaba comenzando, así como nosotros. Y yo vi esa batería. Cuando yo entré y vi ese muchacho tocando la batería y la gente danzando, yo sentí algo en mi corazón. O sea, el Espíritu Santo, que no lo conocía en ese momento, entró a mi vida. Y yo recuerdo que cuando yo me fui ese día a la iglesia con mi amigo, yo he contado esto antes, mi testimonio, pero bueno, tengo que contar mi testimonio una y otra vez porque es lo que tengo que contar. Yo me acuerdo que mi mamá tiene una Biblia gigante, de esas negras pastaduras, ¿recuerdan? Así como la que tiene usted en su casa abierta en el Salmo 91 llena de polvo. Que no la lee, pero todo le hace. Y algunos le ponen hasta un vaso de agua. ¿Para qué? No sé. Dice que tiene sed la Biblia. No sé. Y unos que otros ponen una vela, ese para ver de noche no se ve. No he entendido por qué lo hacen, pero bueno, esa misma Biblia, yo digo, si yo voy a la iglesia, yo tengo que llevar una Biblia. En aquella época, ahorita no sé, vienen sin Biblia, normal, otras épocas. Pero yo me digo, yo me voy a llevar mi Biblia, agarré mi pastadura que pesaba más que yo. Y yo, Oliver, yo llevo mi Biblia. Y está bien. Cuando yo lo veo que es sin Biblia, yo me llevé mi Biblia. Salgo yo, obviamente busqué mi mejor ropa, me puse mi pantaloncito,
mi camisita manga larga que tenía por allá. Yo dije, yo tengo que vestirme como un evangélico, porque yo un rabacú. Claro, porque uno en la mente, cuando a usted le hablan de evangélico, ¿qué es lo que se le viene a la mente? La falda larga, la lengua, la manga larga. ¿Qué más le viene a la mente? Los cabellos hasta aquí. Y usted se acuerda y se imagina, cuando usted vea eso a lo lejos, usted lo que hacía, ¡no! ¡Cierra la puerta! Y se escondía y tocaba la puerta, usted no salía. Entonces, bueno, yo me puse mi disfraz de evangeloide, y me fui a la iglesia. ¿Ok? Oye, yo con esto no quiero herir susceptibilidades, solamente estoy echando el cuento para que ustedes entren en calor. ¿Ok? Llego a la iglesia, buenísimo, y cuando vuelvo a la casa, adivinen quién estaba en toda la puerta esperándome. Mi papá, Eduardo Novotny. Estaba rojo, porque mi papá tiene una particularidad. Mi papá es un personaje. Mi papá se pone rojo y empieza a respirar como un toro. Y yo, ay, Dios mío, Señor, yo no sabía orar. Yo lo que hacía era así. Cuando yo llegué. Entonces, cuando llego, mi papá me echa aquella insultada, ¿verdad? Que por qué yo había ido a la iglesia, que cómo es posible que en la casa son católicos y aquella cosa. Y mi mamá, como siempre, tú sabes, un poquito alcahueta, ay, negro, deja al muchacho, que no sé qué. Y mi papá, que es el regañón, tanto así que mi papá está viendo, él no me va a dejar mentir, me echó una pela ese día. Porque yo fui a la iglesia y me dijo, nunca más, no vas a ir nunca más a la iglesia. ¿Por qué? Quizás no hubiese sido tan el problema si no hubiese habido la influencia de una hermosa y bendecida vecina que vivía a la par de nuestra casa. Una señora que parecía literalmente cámara de seguridad gratis. Todo el día lo que estaba era como un ventilador así, en la calle. A ver qué pasaba y qué sucedía. Me acuerdo de su nombre, la señora Laura. Estoy bien lejos, no creo que me demande. Lo cierto es que la señora Laura se le ocurrió, mi mamá me cuenta después, que cuando yo me había ido a la iglesia, ya le había dicho a mi papá, le tocó estaba así la ventana, señor Edward. Y mi mamá ya sabía que yo había ido, pues mi mamá me tapó que yo iba a la iglesia, pero mi papá no sabía. Y mi mamá, ay, Dios mío, ahí está la vieja chismosa. Toca la reja y le dice al señor, ay, señor Edward, tengo que decirle algo. Y pone la cara así aquel drama. Lupita Ferrer. Y yo, dígame, señora Laura, dice a mi papá, dígame, señora Laura, ¿qué pasó? Mire, por ahí vi a su hijo. Me dio una lástima. Lo vi que salió con su camisita y la Biblia escrito bajo el brazo, como que si dijo la penca de marihuana metía aquí una cosa rara. La Biblia bajo el brazo y me dio un dolor. Porque yo sé que usted respeta mucho la religión, pero, o sea, la señora metió el casquillo bello y mi papá con aquella vergüenza porque cualquiera cae que tiene mucho dinero, entonces, ¿qué dirán? Por favor. Entonces, lo cierto es que cuando llego, mi papá, vetado, mi papá no me dejó ir nunca más a los 15 años, es para que usted vea de qué temporada el Señor me estaba llamando. Bueno, no pude visitar una iglesia nunca más, pero ese temor con mi papá siempre estaba, porque yo soy una persona que respeto mucho a mis padres, como tiene que ser. Jóvenes que están en este lugar, respete a su padre. Pero, ese miedo y ese temor hacia mi papá siempre estuvo. Mi papá es una persona un poco agresiva, no lo culpo, yo amo a mi padre, y lo perdoné y lo perdono y le pido perdón siempre cada vez que puedo por las dudas, para no tener ninguna yuquita en mi corazón, pero ese temor se fue metiendo en mi corazón hasta que yo viví un encuentro. Es decir, que la única manera que usted pueda salir de cualquier temor que usted tenga, que no venga de parte de Dios, usted tiene que tener un encuentro personal con Dios. Es importante que usted viva un cara a cara, que usted viva un encuentro para que usted pueda sanar muchas áreas de su vida que usted ni se imagina que usted tiene en su vida y en su corazón. Entonces, gracias a eso, yo no visité más una iglesia. Pasaron años, hasta los 23 años nuevamente, que el Señor vuelve a tocar mi puerta y hoy estoy aquí predicando la palabra del Señor. Quiere decir que la buena obra que Dios comenzó en nosotros tarde o temprano la va a terminar. Es decir, si usted está aquí, se está reconciliando con el Señor porque en algún momento tuviste la oportunidad de conectar con Dios, no te sientas mal, tu pastor fue así. Pasaron 8 años después que alguien había comenzado a predicar la palabra para que volviera ese
ese sueño de Dios a cumplirse en nuestras vidas. Pero yo tengo que decirte algo bien importante, que el temor a nosotros nos va a paralizar. Va a haber momentos en nuestras vidas donde hay que tomar decisiones contundentes que el temor no te va a dejar avanzar. Por eso vemos gente estancada en las finanzas, vemos gente estancada en la vida, incluso ministerial, incluso en el matrimonio, por el hecho de que vamos a ver qué pasa. Como vayamos viendo, vamos viendo. Esos son gente que se paralizan en un mismo sitio, en un mismo lugar, estancados por temor a cambiar algo en su vida. Todo cambio trae resistencia. Cualquier cambio trae resistencia. ¿Usted sabe cómo a nosotros nos costó ir de un lado a otro? Cuando salimos de Miami a Maryland, fue un cambio tremendo y rotundo. Hubo dolor, hubo tristeza. Mi esposa y junto conmigo llorábamos por discípulos porque dejamos una tierra, dejamos un lugar que ya estábamos literalmente como acostumbrados. Pero los cambios van a venir en nuestras vidas. Nosotros estamos llenos de cambios y cada cambio trae un proceso y cada proceso te trae una bendición a tu vida, una transformación en alguna área que Dios quiere comenzar a tratar contigo. Entonces, si tú estás en este lugar y estás a punto de tomar decisiones, yo te quiero pedir en el corazón que tú le ores a Dios y que estés preparado para ese cambio. Hay personas que van a experimentar cambios en las próximas semanas. Hay gente que van a comenzar a experimentar cambios en decisiones personales muy fuertes, pero no temas, te dice el Señor, porque yo estoy contigo y así como he estado con cada uno de ustedes en todo proceso, este no será la excepción. Así que si sientes tomar una decisión, órale al Señor, habla con tu líder, busca la presencia del Señor, que el Señor te va a respaldar. ¿Habrá alguien que reciba esta palabra ahora? Y como le digo, el temor te convierte en un paralítico espiritual. No te deja avanzar, no te permite moverte hacia lo que Dios quiere para ti. Ven conmigo a la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8. Mira cómo dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Amén. 2 nada más. Si no, para los que no son cristianos, no se preocupen, en la pantalla está la Biblia. Apocalipsis 21:8 dice: pero a los cobardes, a los que no confíen en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos, a los mentirosos, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quemarán separados de mí para siempre. ¡Qué lindo! Está como para sacar una canción, Wax, ¿verdad? Yo creo que no se vende. Porque a la gente le gusta que le digan la parte bonita de la historia. Y esto está en el libro de Apocalipsis, a pesar que es un libro que la gente le tiene terror y temor, es un libro hermosísimo, es un libro de revelaciones. Yo creo que si usted quiere realmente convertirse, comience leyendo el libro de Apocalipsis. Estoy seguro que no va a ir por el capítulo 3, cuando ya usted se arrodilla: Señor, dame, entra a mi vida y entra a mi corazón. ¿Por qué? Porque por temor muchos llegan a los pies de Cristo. Yo llegué a los pies del Señor también por temor a que mi esposa me dejara. Mi esposa me dijo: o usted busca de Dios o yo a usted lo dejo, porque lo descubrí en adulterio. Se quedan calladitos, puros suizos vinieron hoy. ¿Ok? Entonces es importante, y hoy quiero aclararles o quiero desafiarlos a que desenmascaremos ese cobarde que está dentro de nosotros. ¿Ok? Siempre se esconde detrás de alguien o de algo, detrás de su mujer incluso, y detrás de las excusas. El temor se esconde detrás de las excusas. Número 1, el temor te limita el desarrollo de tus dones espirituales. Es decir, te van a debilitar y te restan autoridad. Hay gente que por temor no se atreve a ministrar a otro. Hay personas que por temor no se atreven a dar ese paso, incluso a predicarle la palabra a alguien que lo necesita. ¿Por qué? Porque tienen temores internos. Hay luchas internas espirituales. Entonces el temor te va a ir debilitando. El temor te limita el desarrollo de tus dones. ¿Cuántos de los que están aquí sienten que tienen dones espirituales? Levánteme la mano. Más ninguno. ¿Sabe lo que es un don espiritual? Usted tiene la oportunidad de hablarle a alguien. Usted tiene el don de la palabra. Ojo, no crea que usted que los dones espirituales se refiere solamente a que usted lo ponga en práctica en una iglesia. Puede haber un don espiritual que Dios te dio porque te lo dio el Señor y usted lo desarrolla incluso para el mismo mundo.
Usted que es músico, usted que toca algún instrumento, ese don te lo dio Dios, pero usted ha tocado en todos lados. Su pastor le gusta la música, yo estuve en orquesta, yo estuve en banda de gaita de mi ciudad y junto con mi amigo Oliver. Entonces, ¿el don te lo dio quién? Y si Dios te dio ese don, ¿por qué no lo pones en práctica en las manos de Dios? Porque tenemos el temor, como nos han dicho muchas veces, que los dones espirituales en manos de Dios quizás no dan lo que te da el mundo. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que lo que te da el reino, lo que te da Dios, no haya de tristeza. Si usted quiere realmente una bendición, una prosperidad en su vida, coloque esos dones en manos de Dios y va a traer una bendición y una felicidad a tu vida. Yo sé que eso no te va a emocionar tanto como un cheque, pero estoy seguro que Dios lo va a hacer. Pero entendamos que existe un temor bueno y limpio, que es ese temor a Dios. Eso que nos paraliza en el momento de que cuando vamos a cometer ese pecado. Ese temor es aquel que tú antes, cuando no conocías del Señor, le decías un presentimiento. ¿Te ha dicho alguna vez en su vida eso? Tengo un presentimiento. Ay, no, mi amor, no salga porque tengo un presentimiento. Las mujeres aplican mucho eso cuando vamos a salir con algunos amigos. Pero las mujeres tienen un sexto sentido. Pero eso que le dicen, ay, sentí un presentimiento. Eso es el Espíritu Santo de Dios. Los presentimientos no existen. En el ámbito espiritual, cuando tú dices, tengo un presentimiento, tengo un pálpito, dicen algunos se dan más espirituales. Tengo un pálpito, no. Es el Espíritu Santo de Dios alertándote en algo. Y yo tengo que dar crédito a las mujeres en este momento. Las mujeres tienen eso del Espíritu Santo desarrollado. Las mujeres pueden olfatear cuando una incircuncisa se le acerca a su pareja y quiere algo más que un saludo o algo más que una amistad. Mujeres, digan amén. Es importante. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen desarrollado eso. Tengo que admitirlo, caballeros, perdónenme, pero las mujeres son más inteligentes que nosotros. Pero las mujeres sin nosotros no pueden vivir. Pero usted sabe que si la mujer es más inteligente y discierne en el espíritu cuando algo no anda bien, hágale caso a su señora. ¿Por qué? Porque ellas pueden discernir eso. Entonces, entendemos que hay temor bueno, temor limpio, que es el temor al Señor, y ese es el que muchos cristianos no tienen. Conozco un puño y podemos ver a muchos cristianos sin ese temor a Dios, que son cristianos de la puerta para acá adentro, pero allá afuera pueden hacer negocios turbios. No, quizás no les importa meterse en cualquier lugar con tal tengan un lucro económico, y eso es donde nosotros tenemos que comenzar a filtrar. Tiene que haber un filtro. Que ese temor a Dios, al pueblo cristiano, comience a desarrollársele como tiene que ser. Que en el momento que se presente la tentación de hombres voltear a los ojitos, mirar el rabo de tu hermana en Cristo, tú tienes que estar temblando por eso. ¿Por qué? Porque de ahí al pecado es un solo paso. Y recuerden que el pecado entra primeramente ¿por dónde? Por los ojos. Dice la palabra del Señor que si mi ojo es cuestión de caer, sácalo y échalo. Porque es preferible entrar al cielo tuerto que entrar al infierno con tus dos ojos. Es más, dice la palabra también que si tu brazo te hace caer, córtatelo y échalo. Porque es preferible entrar al cielo manco, sin un brazo, que entrar al infierno con tus dos brazos. Entonces es importante que usted entienda que tu ojo es cuestión de caer. Y si hay un temor que tienes que tener, amigo cristiano que está en este lugar o persona que nos mira de cualquier parte del mundo, usted tiene que tener ese temor a Dios. Hoy el Espíritu Santo te trae a este lugar porque quiere decirte que tiene grandes cosas para tu vida. Pero eso lo has retrasado eres tú, porque con tus ojos estás viendo cosas que no tienes que ver. Y me encanta ese silencio, jóvenes que están en este lugar. Si tus ojos y si tu ojo es cuestión de caer, córtatelo y échalo. Amén. El temor causa algo poderoso en nuestras vidas y triste a la vez. Y es que la unción no fluya en nuestras vidas. El temor malo, causa que la unción no fluya o se convierta en un fuego extraño.
Mira, qué tremendo. Cuando una persona bajo la unción o la influencia del Espíritu Santo de miedo va a imponer manos, hay una transferencia de lo demoníaco a lo puro espiritual. Es decir, crea una confusión, en vez de un remedio. ¿Y tendrá esta enfermedad alguna solución? Sí. Eche fuera todo temor. Cuando usted vaya a comenzar a ministrar, y hablo de esta manera porque aquí la mitad de esta iglesia prácticamente ya son líderes, y tengo que hablarle de esa manera. Cuando usted vaya y decida ir a ministrar a alguien, órele al Señor para que todo espíritu de temor, de contienda, temor que no vaya con los principios de Dios se vaya de tu vida, porque si no, lo que usted va a causar es una transferencia de demonios. Wow, eso está fuerte, está grueso, ¿verdad, hermana? Cuando usted decide pararse enfrente de alguien y comenzar a ministrar, usted no puede tener temor. Imagínese que Jesús tuviera temor cuando va a echar fuera un demonio, cuando fue a echar fuera un demonio. ¿Usted cree que hubiese obrado el Dios en ese lugar? No. Todo temor tiene que irse de nuestra vida. En el momento que usted decide caminar en el Señor, no tenga temor. ¿A qué usted le teme? Si usted ha caminado toda su vida sin Cristo. Incluso a algunos les ha ido bien sin caminar sin Cristo. En el buen sentido de la palabra. Le ha ido bien quizá económicamente o en algún área de su vida. Pero ahora yo quiero invitarte a que tú comiences a caminar con el Señor y que comiences a tener ese temor a Dios. Y yo estoy seguro que si te ha ido bien en tu vida sin tenerlo a Él en tu corazón, tengo la plena convicción y seguridad que te va a ir mucho mejor. ¿Por qué? Dale un aplauso al Señor si lo creyó. El Señor va a hacer cosas extraordinarias, pero todo temor tiene que irse de nuestras vidas. Una de las cosas las cuales la gente quizás no terminó llegando a su lanzamiento es por temor. Hay gente que se perdió la bendición por temor. La gente no echa para adelante proyectos en su vida por temor a fracasar. ¿Cómo sabes tú que vas a fracasar? ¿Cómo tú puedes saber que vas a fracasar? Eso solamente lo sabe Dios. Y en el momento que tú tienes ese temor, que no te atreves a caminar en fe, es porque ese temor está allí, se hizo latente en tu corazón y te paraliza. Por eso no has emprendido la empresa que tienes planificada desde que pisaste esta tierra. Por eso es que tú no te has atrevido a hacer otras cosas, porque tienes el temor del idioma. No es que yo no tengo los papeles, no es que yo no tengo el social, no es que yo no tengo aquello. Familia, conozco gente de nuestra hermana querida, en nuestro hermano querido país, México, que están en este lugar, no tienen social, tienen un IT number y tienen empresas, 4 y 5 restaurantes y son prósperos y bendecidos. Un aplauso a los mexicanos. ¿Por qué? Porque vencieron ese temor. Mira, yo cuando entré a este país junto con mi esposa, si a mí alguien me hubiese dicho que me preguntaban en inmigración cuánto tenía en el bolsillo, yo estoy seguro que me hubiese chorreado del miedo, a pesar de que tenía miedo cuando yo entré. Yo era primera vez que entrábamos a Estados Unidos. Nunca, mira, lo más que nosotros salimos en Venezuela fue a Margarita y agarramos un avión de esos, Guatemala, varias veces. Pero a Estados Unidos jamás, ni a Europa, países del primer mundo no habíamos venido. Y cuando yo entré a Estados Unidos, lo que yo tenía en el bolsillo eran $300 en cash. Es decir, ¿por qué yo di ese paso? Ayer le decía a mi esposa, cuando íbamos acá, o veníamos hoy, creo que le preguntaba, le decía, mi amor, qué increíble nosotros, nuestra fe y el desconocimiento. Nosotros nos venimos ciegos a Estados Unidos. Yo lo que había visto de Estados Unidos era un cuadro o una película. Yo me imaginaba, no sé, Spider-Man. Y era lo que, Bad Boy, aquella época, Miami Vice. ¿Ah? Esto es lo que uno sabía de Estados Unidos. Las películas. Entonces ¿por qué yo me atreví y nosotros nos atrevimos a venir si nosotros no conocíamos nada de esto? Por eso, porque no lo conocía. Que quizás yo hubiese hablado con gente aquí que me dice, no, aquí se trabaja, aquí haces esto, que no sé qué. Quizás yo hubiese agarrado un temor y no me hubiese venido para acá. Entonces, ¿por qué nosotros nos atrevimos a venirnos a este país sin saber el idioma, sin conocer a nadie, con $300 en el bolsillo? Porque mi corazón y el de mi esposa, aparte de la fe, éramos inocentes. Los únicos que ven bendición y gloria de Dios en el reino de los cielos son aquellos inocentes y sensibles a la fe
y al Espíritu Santo de Dios. Crean como niños, dice el Señor. Solamente como niños podemos ver la gloria de Dios. Pero cuando nos llenamos de prejuicios, cuando comenzamos a llenar nuestra cabeza de paradigmas, de temores internos, no nos atrevemos a desarrollar lo que Dios puso en nosotros y en nuestra vida. $300 llegamos nosotros a este país. Y con un sueño grande, que no es el sueño americano. Vinimos nosotros claros y precisos de lo que Dios iba a comenzar a hacer en nosotros. Y era el sueño de Dios en esta nación. ¿Por qué yo pisé Estados Unidos con mi esposa? Porque había temor a Dios, pero no había miedo. Yo sabía que Dios nos iba a usar porque era Él el que nos estaba trayendo. Cuando yo vengo y me pongo enfrente de inmigración y el Señor me pregunta, ¿usted qué viene a Estados Unidos de Norteamérica? Yo vengo de visita. Yo me puse nervioso. Casi no me acuerdo qué fue lo que yo dije. Mi esposa sí. La mente de las mujeres son tremendas. Ya se acuerdan hasta que hizo, desde hace 7 años, se acuerdan de eso. ¿Te acuerdas el día que estábamos en Acción de Gracias cuando tú pusiste y viste un mensaje? ¿Se acuerdan con fecha específica? El 21 de... mi Lucas tiene 21. No, nada, mi amor. Me pones nervioso, mi vida. Llegamos al counter. Comenzamos nosotros una nueva vida aquí en Estados Unidos. Yo le doy gracias a Dios que no me preguntaron mucho, porque si hubiesen visto lo que yo tenía en el bolsillo, de una vez me meten ¿a dónde? Al cuartico. ¿Cómo usted se va a venir aquí con un boleto de 2 meses con $300 en el bolsillo? Y de paso nosotros cuando dijimos que nos veníamos supuestamente a Disney. Yo creo que eso no me alcanzaba ni por un ticket. Y seguramente me hubiesen preguntado por mis hijos. Usted viene a Disney, usted sacó una visa de turismo. ¿Y dónde están sus hijos? Yo, gloria a Dios, no me preguntaron. Y yo inocente, cuando yo salgo del aeropuerto internacional de Miami, veo ese poco de cosas. Me acuerdo yo que una casilla telefónica, estaban los taxis amarillos, no estaban muy de moda los Uber en ese momento. Fue en el 2015. Y yo pido mi taxi, todo echón. Tranquila, mamá, que yo estudié inglés antes de venir. Nosotros hicimos un curso, tú sabes, como de 2 meses. Pido mi carro, viene el taxi, me entendió porque era Miami, obviamente. Cuando le digo, excuse me, I need a taxi. ¿Aló? ¿Hacer? ¿Es un taxi? Mi amor, hablan español. Vino el taxi de una vez, el taxista se monta. Mentira, no era cubano, era haitiano. ¿Sabes que esos taxis amarillos eran de haitianos? Es una mafia que tienen ahí. Y los haitianos machucan el español. Me monto y le digo, bueno, lléveme a esta dirección, Miami Gardens. Nos estaba recibiendo una señora que yo le decía tía, pero me conocía cuando yo tenía meses de nacido y se fue. Era amiga de mi mamá. Entonces cuando yo supe que ella estaba aquí, tía, mi tía. Como muchos de ustedes que tienen sobrinos que ni tienen el apellido, le dicen tío, para ver qué le va a mandar por cel. Algo así. Entonces yo, bueno, mi amor, vamos a aferrarnos ahí, la tía. Y miren qué tremendo como Dios usó esa tía. Después les voy a contar que Dios la usó tremendamente. Vengo, me monto en el taxi y me llevan a Miami Garden, era de madrugada. Yo veía que el taxi rodaba y me paseaba y me decía, miren, y yo, emocionado, yo veía todo así como, wow, las calles sin un hueco, los edificios, yo veía que rodaba. Ese tipo me llevó al downtown de Miami y me regresó a Miami Garden, o sea, me rodó millas. No sabía que era turista, que no conocía, porque le di la dirección en un papelito. Se me veía la cara de neófito. El taxi terminó cobrando como $70 y normalmente eran como 25 o 30 que tenía que cobrar. Me rodó mucho y yo con $300 en el bolsillo. Menos 70, 230. Y de paso yo, como había visto en las películas que uno tenía que dar tips y propina, yo vengo de chon y le doy 10 de propina. 80, o sea, aparte que me robó le di propina. Pachámela. Y cuando me recibe la tía me recibe y sale, ¿cómo es posible? Te robó ese tipo. Y así que estaba brava, que me había robado. Y yo, bueno, tía, no importa, mucho gusto, la ve y la pasa adelante y nos recibe. A partir de ese momento comienza la travesía de mi esposa y mía aquí en los Estados Unidos. Pero llegamos fue por fe, no había temor. Porque si hubiese habido temor, como algunos de ustedes que quizás iban y venían como que si vinieran a comprar leche en Walmart y se regresaban, yo no.
Yo no tuve esa oportunidad, esa dicha de algunos de ustedes, de venir varias oportunidades. Era la primera vez que pisaba este país. Entonces, cuando uno es inocente, uno comienza a caminar en fe. Es como algunos de ustedes que llegaron a esta iglesia sin conocer de la palabra, algunos con sus religiones, cerraron, abrieron los ojos y ya estaban ayer en un lanzamiento con un grupo de amistad. Toma tu cosa y ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Pero por fe entran aquí. Y yo estoy seguro que Dios lo va a usar. Ahora yo les digo a ustedes, no sé qué metas y qué sueños tengas. Y yo no sé qué sueño ha estado estancado en tu vida o qué proyecto has tenido guardado en la mesita de noche de tu cama. Pero es hora de que tú saques eso de ahí y que eches fuera todo temor. Y que comiences a decirle a Dios, papá, tú me trajiste a este país con mis hijos. Yo te quiero pedir un favor de corazón. Y te arrodillas y se lo pides al Señor en intimidad. Y no le vas a pedir la casa, no le vas a pedir el dinero. Lo que le vas a pedir a partir de ahora es que se vaya todo temor. Porque en el momento que se vaya el temor, va a venir el amor de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Dáselo fuerte al Rey. Suelta el control. La mayoría de la gente no termina de hacer cosas porque quiere tener el control de su vida. Y el control de tu vida la tiene el Espíritu Santo de Dios. Tú puedes tomar decisiones, pero cuando tú entiendas que estás en la palma de Dios, en la mano de Dios, todo va a comenzar a fluir. Y si siempre estás pendiente de querer controlarlo todo, es porque no confías ni siquiera en ti mismo. Y mucho menos vas a confiar en el Señor. El temor hace que pierdas de confianza, el temor hace que pierdas la confianza en los demás, incluso en ti mismo. La gente desconfiada no se atreve ni a dar un paso porque cree que todo el mundo lo va a embromar. Hay gente que no se atreve a hacer cosas porque en el pasado gente le falló. Entonces se paralizan y dicen, no, mejor me quedo con lo que yo estoy haciendo, me quedo con mi circulito que estoy haciendo y yo prefiero estar así. ¿Por qué? Porque a mí alguien me falló. Por lo que ven peligros en todas partes. Hay gente que ve peligro en todas partes. Yo tengo una discípula que le digo profeta del desastre. Ella sabe cuándo va a llover, cuándo va a haber una tormenta. Muchachos, me regreso a mi casa porque viene un huracán. Gloria a Dios, hasta ahora no ha habido nada, ni tornado, ni nada. Es más, cuando vamos a hacer un evento, yo la llamo. Mayrín, ¿será que va a llover? Yo la llamo. Bueno, yo digo, pues como ella tiene 25 años, quizás algún momento su casa se la llevó un tornado y está traumatizada. Mira cómo dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Yo le oro al Señor. Y como dice la palabra del Señor en Primera de Josué 1:9, dice, mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. De este versículo bíblico yo me agarré en el momento que llegué a Estados Unidos. Porque si el Espíritu Santo de Dios va contigo a donde quiera que vayas, el éxito lo tienes asegurado. Si tú tomaste la decisión de caminar con Cristo, tú sabes que Dios va a estar contigo. No tengas temor. No es menos, es más, Dios no es un Dios de resta, ni siquiera un Dios de suma. Dios es un Dios de multiplicación. Yo declaro en el nombre de Jesús que te vas a multiplicar en esta tierra. Yo declaro en el nombre de Jesús que lo que trajiste en dones y talentos, el Señor lo va a multiplicar. Yo declaro en el nombre de Jesús que lo que Dios te está entregando en este momento se multiplica al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos dicen amén en esta hora?
Se va todo temor al fracaso. Necesitas llenarte de fe, ser valiente. Tienes que ser valiente, familia. Hay dos tipos de valentía que tú tienes que tener. Estás siendo valiente con lo poquito que Dios te está entregando el día de hoy por misericordia, porque Dios en su misericordia va a traer provisión a tu vida. Porque se alimenta a los pájaros y a las aves y las viste, cuanto más a nosotros, dice el Señor. Pero ya está bueno de que tú sigas viviendo como pajarito en una tierra de abundancia. Ya basta de que estar conformándote con lo poquito que Dios puede tener o lo que Dios te pueda dar en este momento. Tienes que pasar a otro nivel. Tienes que pasar a otro nivel, familia. Y es echar fuera todo temor a hacer cosas grandes. Mucha gente dice, no, grande no, porque no, imagínate. Yo me acuerdo cuando mi papá y mi mamá, el paseo que nosotros nos hacían normalmente era cuando hacía mi papá un negocio bueno, íbamos a comer pollo asado. Había pollo asado en la casa, pollo asado con hallaquita, pollo y medio para todo. Mi papá se comía medio pollo. Y lo demás, para nosotros. Y el carapacho para la perrita. Y éramos felices. Pero yo digo, Señor, mi papá es una persona muy emprendedora, aunque usted no lo crea. Mi papá es una persona que te monta un negocio así y le da ideas a otros. Mi papá, una persona con un cráneo brillante para los negocios. A veces cuando yo estaba en Venezuela todavía, mi papá se sentaba conmigo e inventábamos un negocio. Y mire, si hacemos esto y hagamos aquello, mi papá montaba panaderías, las armaba, se levantaba y después las vendía. Yo digo, si mi papá hubiese tenido la educación financiera que yo estoy teniendo el día de hoy, nos hubiese dejado un legado a nosotros increíble económico. Pero me lo dejó espiritual y mental. Y yo estoy agradecido a Dios por eso. Mi papá montaba esos negocios maravillosos y decía, bueno, yo era el encargado de hacer la publicidad con 15, 16 años que yo tenía. Era el encargado de hacer la publicidad, hacía los volantes, mi papá no creía en publicidad. Yo hacía volantes, los repartía debajo de las casas alrededor. En la inauguración colocaba globos, regalaba cosas. Mi papá era de anti-publicidad, no le gustaba eso. Decía que eso era pérdida de dinero, no entendía. Y yo sabía que eso estaba en mí siempre. Y yo le ayudaba en esa área, papá, vamos a hacerlo, vamos a hacer esto. Y poníamos un sonido, globo, así como una gran inauguración. Y montaba todos los negocios. Mi papá brillante, pero con muchos temores internos. Y yo le doy gloria a Dios por mi padre. Y hoy quiero honrarlo públicamente. Mi papá es un hombre brillante, pero con muchos temores. Y yo le oro al Señor para que mi papá llegue a este país y él pueda vivir un encuentro personal con Dios. Y decirle, papá, es Dios que no me pudiste y no me permitiste conocer a los 15. Los conocí a los 23 y yo quiero presentártelo el día de hoy. Quiero que se vaya todo temor de tu vida. Ven y entra al gozo de tu Señor. ¿Habrá alguien que se alegre por eso? Tiene que irse todo temor de tu vida. ¿Quieres crecer? ¿Quieres multiplicarte? Se va todo temor. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Ten confianza en papá. Dios te trajo a este lugar. Dios te trajo a este estado. Te trajo a esta ciudad. Dios no es loco. Hay gente que le tiene temor a la grandeza. Hay gente que le tiene temor a lo grande. Mi papá, cuando nos llevaba, que me desvié un poquito, y nos llevaba a pasear. Nos llevaba a pasear y nuestro paseo era ir por Alto Barinas. Era una zona alta, de gama alta, en Barinas, donde estaban esas quintas parecidas a las de Estados Unidos. Era el estilo americano. Y cuando mi papá nos paseaba, vamos a ver casas. Eso es lo que hacía mi papá. Y nosotros emocionados viendo casas y veíamos, mis hermanitos y yo decíamos, esa es la mía, esa es la mía y esa es la mía. Y paseábamos, pero la mentalidad era, mi mamá, qué casa tan grande, ¿quién la limpiará?
Y mi papá decía, no, es una casa muy grande, el mantenimiento de esa casa negra, ¿no? Yo decía, una casa tan grande, maravilloso. Y eso en mí siempre. He tenido eso en mi mente, en mi corazón. Montando los negocios, después emprendo con mi esposa, tuvimos negocios. Y yo recuerdo una vez que salió una canción que decía algo como, yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Y esa canción nosotros nos agarramos de ahí. Y yo recuerdo en Venezuela, porque yo he sido muy soñador siempre, y yo empecé a trabajar en radio. Y yo decía, este es el inicio de mi sueño. Porque si yo entro por ahí, yo estoy seguro que en algún momento yo me ganaré ese primer millón para comprarle la casa de mis sueños a mi esposa, en donde quepa su corazón. Eso va a venir, familia, ya estoy cerquita del millón. Aplauda, no sea envidioso, ni me venga a pedir prestado. Tienes que soñar en grande, iglesia. Sueña con ese millón, sueña, yo sueño con eso. Estamos soñando por 500 personas en esta congregación. ¿Por qué? Dios es más que número, pero estoy seguro que vamos a transformar las familias de Indiana. Estoy seguro que vamos a ir a conquistar esta tierra que Dios nos está entregando. ¿Y por qué? Porque no he tenido temor del malo. Has tenido unos pastores locos en la fe, que agarrados del modelo de Jesús no hemos desmayado nunca. Desde que llegamos nosotros a Estados Unidos, que no conocíamos esta tierra, desde la segunda semana de haber llegado comenzamos a predicar la palabra. Inmediatamente monté un aviso en Facebook, en un grupo, solicito una casa que me presten para hacer grupo de amistad, y con lo que soy pastor, vengo, yo estoy inocente. Me acuerdo que lo subí en un grupo que se llamaba Venezolanos en Weston. Más vale que no. Eso empezaron a decir, pastor ladrón, ¿por qué no haces el grupo en tu casa? ¿Por qué estás pidiendo una casa prestada? ¿Por qué no la haces en la tuya? Ni sabían que yo estaba llegando y no tenía ni casa. Porque en la casa de mi tía, idólatra, tenía San Lázaro así, gigante. Gigante. Yo me acuerdo en el cuarto que nos dio lo agradezco en el alma, pero en el cuarto que me dio, en las 2 mesitas de noche había un altar en cada mesita. Yo con mi esposa lo que hacía era lanzarle una sabanita encima y decía, con permiso que va a hacer el amor con mi esposa. Claro, porque imagínate tú haciendo el amor con una virgen así viéndote así, señalándote pecador, así no se hace. Era imposible hacerlo. Pero con todo eso yo me adapté, agradecido al Señor, agradecido al Rey de Reyes, que el Señor había hecho conmigo eso y me abrió esa puerta. Y contra todo pronóstico, abrimos grupo de amistad, comenzó a crecer la iglesia. ¿Por qué? Porque se levantó un hombre y una mujer creyendo en fe, con una visión, sin $1 en el bolsillo, con $270 en cash y una deuda de $1,200, porque la señora que me recibió me prestó los boletos. Ella nos mandó sin conocernos para comprar los 2 boletos. Yo llegué sin mi hija y sin mi hijo Rubencito, cuando eso. Mis hijos se quedaron con la abuela. Y eso era nosotros en fe. Mi esposa comenzó a trabajar en una cafetería en Hialeah por $30 diarios, más propina. La gente, la propina era $1 y 2, porque lo que vendía era coladita y tostadas, cafecito y pan cubano. Y mi esposa pasó por ese proceso, creyendo en fe. Ahí estuvo mi esposa trabajando durante mucho tiempo, creyendo en fe, metiéndose al baño a llorar por nuestros hijos. Llegamos nosotros a trabajar y reunir porque nuestro pensado era volver a Venezuela y que a buscar los hijos. La ignorancia. Cuando llegamos aquí nos reunimos con los abogados, me dice, ¿cómo usted se va a salir? No, ande a buscar a sus hijos. No habíamos dejado ni permiso, nada. Bendito Dios que mi cuñada tenía visa. Y mandamos a buscar los hijos, nos tocó arreglar papeles, mandar papeles de aquí firmados para allá. Una travesía, ya teníamos casi 4 meses nosotros aquí trabajando, orando por mis hijos. ¿Y sabes qué? Una de las cosas que a mí me llenaba de fe y de esperanza era por volver a ver a mis hijos llegar a este país. Y yo de eso me aferraba. Yo trabajaba en Miami. Al lado de Miami, en un sitio llamado El Doral,
Allí al ladito está el Aeropuerto Internacional de Miami, donde aterriza y arranca un avión cada 3 minutos. Y yo veía esos aviones así, grandísimos. Y yo lo que me llenaba era de fuerza. Trabajando en construcción, decía, así van a llegar mis hijos a este país. En un avión como ese. Y yo me acuerdo que mis amigos que trabajaban conmigo, nicaragüenses, algunos otros venezolanos, me decían, vamos pastor, échale pierna que usted va a traer a sus hijos. Ya sabían mi testimonio, sabían que yo era pastor. Yo me acuerdo en una oportunidad donde estaba yo con mis fuerzas desfalleciendo, estaba muy agotado, cansado, trabajando 12 y 13 horas, 110 grados Fahrenheit, con calor. Y en una de esas se me quema a mí la barriga porque el agua y la fricción de la franela, yo no sabía, y tardé mucho rato con la franela mojada, y cuando se me secó y me la arranqué, se me vino la piel. Así se me arrancó. Y yo lloraba. Yo decía, Señor, mis hijos no habían llegado, yo estuve a punto de renunciar. Yo me meto en un baño químico cuando eso me pasó. Yo dije, yo voy a renunciar, yo me devuelvo a Venezuela. Esto es demasiado, yo no aguanto más, dije yo. Y cuando yo me meto en un baño químico, ¿sabes lo que es un baño químico, verdad? Eso que ponen en los eventos, baños plásticos, portátiles. Que eso que cuando tú te metas huele como así fuerte, como un ácido de los químicos que usan. Ese era el baño de nosotros hacer nuestras necesidades. Y yo dije, aquí en este peladero de chivo no hay donde orar. Era el único lugar donde yo me pude arrodillar a orar. Y yo entré ahí, en ese lugar donde olía a orina y a heces. Y ahí yo tapé la poseta, me hinqué y comencé a clamarle al Señor. Y yo le decía, Señor, tú me trajiste a este país. Te confieso, Señor, tengo miedo, tengo temor. Señor, yo soy un pastor. ¿Cómo puedo estar haciendo esto? No me alcanza, ya el dinero no lo hemos completado, necesito traer a mis hijos, ya están pasando muchos meses. Y en ese momento yo escuché la voz de Dios. En ese preciso instante, en ese lugar fétido donde la gente, y tú crees que no te va a hablar el Señor, ahí Dios me habló. Y ahí el Señor, yo sentí, no sé cuánto tiempo pasé yo en ese baño. Caliente, yo sudaba, lloraba del dolor de mi barriga, de la ardezón que tenía yo en mi estómago. Y en ese preciso instante yo sentí la voz de Dios. Y el Señor me dijo, tranquilo hijo, levántate porque yo te traje a este lugar y te llevaré de ladrillero a conquistador. Esa palabra hasta el sol de hoy está en mi mente y en mi corazón. Te llevaré de ladrillero a conquistador. Me dijo Josué 1:9, no temas ni desmayes, sé valiente y levántate. En ese preciso instante yo entendí que Dios me había traído a este lugar. Yo no sé por qué proceso tú puedas estar pasando y qué le estés pidiendo a Dios, pero le ruego al Señor que se vaya todo temor, que se vaya toda tristeza de tu vida. Ponte de pie donde estás.